esto acaba mi parte de la ponencia, ¿vale? Y os dejo con Cristina Maestre, es nuestra directora del departamento técnico, ¿vale? Del departamento de consultoría, una persona con una gran expertise en la negociación de planes de igualdad y os va a decir las 10 claves que ella cree o considera que son elementos claves e importantes para negociar de forma adecuada un plan de igualdad. Cristina, te cedo la palabra. Gracias, Miquel. Bueno, yo soy Cristina Maestre, soy la responsable de consultoría. Os voy a hablar de la negociación, porque hablar de negociación de planes de igualdad puede ser, sinceramente, bastante aburrido, porque al final está todo muy ajustado a la normativa. Así que lo que os voy a hacer es directamente hablar, bueno, de esos elementos clave, por así decirlo, para las negociaciones del plan de igualdad. El título de este apartado era pues claves para la negociación de planes de igualdad, pero yo le he añadido este subtítulo de 10 pasos imprescindibles para la negociación del plan de igualdad. Y me voy directamente al primer paso, que parece el más obvio, pero creo que es uno de los principales escollos que nos encontramos cuando vamos a negociar, y es perder el miedo a la negociación. O sea, la negociación colectiva, sobre todo si es la primera vez que vamos a enfrentarnos a ella, puede darnos un poquito de miedo, pero no tenemos que tener ningún tipo de miedo a la negociación colectiva. Y os pongo los puntos de por qué. Para empezar, debemos entender que no somos enemigos. Cuando digo ese nosotros, me refiero a la parte social y a la parte empresarial. Sabéis que la comisión negociadora se tiene que conformar por las dos partes, que debe estar conformada de manera paritaria entre la representación social, o sea, la representación legal de las personas trabajadoras, y la parte empresarial. Estas dos partes no se tienen que entender como dos partes diferenciadas, como dos partes enemigas, sino como dos partes que deben ser aliadas y que deben tener la intención de lograr una meta común. Y al final es lo que debemos tener presente siempre que entramos en negociación. Es decir, la negociación lo que busca es llegar a un punto en el que estemos de acuerdo. Y ese es el segundo apartado que os ejemplifico aquí. La finalidad de la comisión negociadora es llegar a acuerdos. Negociar no tenemos que entenderlo como un tira y afloja, no tenemos que entenderlo como una situación en la que una parte pide y la otra da. No es una situación en la que una parte tiene que perder para que la otra tenga que ganar. Negociar lo que significa es partir de dos bases que pueden ser diferentes. Ya, nos vamos a encontrar momentos en los que vamos a ver que como no nos hemos puesto antes a hablar, no nos hemos sentado antes a la mesa, a lo mejor directamente partimos del mismo punto y el acuerdo ya está hecho y ni siquiera hay que negociar. Pero hay muchas veces que evidentemente vamos a partir de bases diferentes. Vale, perfecto, no hay problema, partimos de estos dos puntos que son diferentes y que están distanciados y la idea es llegar al punto medio. No que una persona se lleve a su terreno lo que quiere hacer o la otra persona o una parte de la otra parte. Es decir, tenemos que llegar a un punto medio. ¿Y por qué tenemos que llegar a un punto medio? Porque como dice el último apartado aquí, el objetivo es la mejora. Es decir, tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos hablando o no se deberían estar poniendo sobre la mesa intereses particulares de ninguna de las partes. Los intereses deben ser globales porque el plan de igualdad se va a aplicar a toda la plantilla. Y si va a aplicar a toda la plantilla, no puede ir en detrimento ni de una parte ni de la otra. De hecho, debemos ser conscientes de que todo lo que se consiga como mejora, que es lo que busca esta negociación, todas esas mejoras de las condiciones de trabajo de la plantilla va a mejorar el rendimiento de la plantilla y por tanto va a mejorar el rendimiento de la plantilla. Es decir, el objetivo común de la negociación es mejorar a nivel global. Por tanto, como primer punto clave, perdamos el miedo a la negociación y entremos en la negociación entendiendo que tenemos delante a personas, igual que no tenemos que ver un muro ni tenemos que ver un enemigo, sino que tenemos simplemente a personas con las que tenemos que poner. El segundo punto, identificar los centros de trabajo que posee mi empresa. Y esto puede parecer también obvio. Sin embargo, no sabéis la de veces que no terminamos de conocer qué centros de trabajo conforman nuestra organización. Os pongo aquí dos puntos clave.
Por un lado, identificar todos los centros dados de alta en autoridad laboral. Es decir, estos centros que tenemos dado de alta, es decir, que están bajo nuestro CIF en autoridad laboral, vamos a tener que tenerlo en cuenta, y ahora vamos a ver en el siguiente punto también por qué nos va a servir esto, vamos a tener que tenerlos en cuenta independientemente de la cantidad de personas que tengamos trabajando en ellos, e incluso si por alguna razón no tuviéramos personal en ese centro de trabajo. Si tenemos ese centro de trabajo dado de alta, vamos a tener que contarlo y que referenciarlo en nuestro plan de igualdad. Y por otro punto, el punto siguiente es diferenciar entre nuestro centro de trabajo y los centros donde nuestra plantilla presta servicio. Es decir, en el caso en el que tengamos personal que preste servicio en centros de trabajo que son ajenos, es decir, que tenemos personal de puesta a disposición, sí que tenemos que contar a estas personas para la recogida de datos de nuestro diagnóstico de igualdad, pero no los datos de esos centros en los que prestan servicio. Esos centros de trabajo, que no son nuestros, que no están bajo el CIF de nuestra empresa, son centros que tendrán que tener en cuenta esas empresas cuando hagan su plan de igualdad. Yo no tengo que tener en cuenta esos centros, sí que tengo que tener en cuenta el personal que tengo trabajando en eso. ¿Vale? Importante, sobre todo cuando tenemos personal de puesta a disposición, porque si bien es cierto que la normativa te dice que como empresa usuaria tu plan de igualdad va a ser de aplicación a cualquier persona trabajadora, aunque sea de puesta a disposición mientras esté en mi centro de trabajo. Por otro lado, las empresas que ponen a disposición trabajadores en otras empresas, no nos podemos olvidar de estas personas trabajadoras. También tenemos que contarlas en nuestro diagnóstico para hacer nuestro plan de igualdad, ¿vale? Porque no pueden quedar desamparadas si están en un centro o si están en otro, ¿ok? Tercer punto, y viene también en relación con lo que acabamos de hablar, conocer el ámbito territorial de mi plan de igualdad. Conocer el ámbito territorial es importante y podría parecer que deja de ser importante en el momento en el que RECCOM se unifica a nivel de RECCOM nacional de cara a los registros. Sin embargo, conocer el ámbito territorial, entre otras cosas, va a determinar, por un lado, la legitimidad de los sindicatos para poder negociar este plan de igualdad, y además nos va a indicar qué entidad será la encargada de validar nuestro plan de igualdad tras su registro. Como bien indico aquí, el plan de igualdad, dependiendo de la ubicación de los centros de trabajo, y por eso digo, muy importante conocer cuáles son esos centros de trabajo. Porque si yo no sé, si a mí se me olvida un centro de trabajo que está en otra comunidad autónoma y que directamente me he olvidado porque no tengo allí personal, cuando vayamos a registrar el plan, RECCOM va a ver que tu empresa tiene escritos centros de trabajo que no están reflejados en el plan de igualdad y que probablemente, como no te has acordado de él, no has avisado al sindicato representativo para que negocie en nombre de ese centro de trabajo, por tanto no vas a tener. De ahí, lo que os digo, va a determinar la legitimidad de a qué sindicatos tengo yo que avisar cuando tengo un plan de igualdad que es provincial, que es autonómico o que es nacional. Entendemos que un plan de igualdad va a ser provincial cuando todos los centros de trabajo que yo tenga están dentro de la misma provincia, va a ser autonómico cuando todos los centros de trabajo estén dentro de la misma comunidad autónoma, y va a ser nacional cuando yo tenga centros de trabajo en distintas comunidades autónomas. Con que lo tenga en dos comunidades autónomas diferentes, ya tengo un plan de igualdad con un ámbito territorial nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, por un lado, como os decía, ¿qué sindicatos están legitimados a negociar en mi plan de igualdad en el caso en el que yo no tenga RLT o no tenga RLT en algún centro? Pues si es a nivel provincial autonómico, van a estar legitimados para negociar los sindicatos representativos a nivel autonómico y los sindicatos representativos a nivel general, o sea, representativos del sector a nivel autonómico y representativos a nivel general. Y si es nacional, vamos a tener que llamar a los sindicatos representativos del sector a nivel nacional,
que puede que dependiendo del sector no nos cambien, pero va a haber sectores, según también la comunidad autónoma, que sí van a cambiar y que probablemente vayamos a tener más sindicatos a los que podamos acudir a la hora de poder negociar el plan. Respecto al tema que os indicaba luego posteriormente, ¿qué entidad nos va a validar el plan de igualdad? Mientras que tenemos que sí o sí registrar cualquier plan de igualdad a través de RECOM nacional, si nuestro plan de igualdad es de ámbito provincial o autonómico, RECOM nacional derivará este plan de igualdad a la comunidad autónoma correspondiente y será esta comunidad autónoma la que finalmente nos indique que nuestro plan de igualdad ha sido registrado o que existe algún tipo de requerimiento que tenemos que subsanar para poder conseguir que nuestro plan de igualdad esté registrado. Respecto a esto, un apunte. En general, la mayoría de comunidades autónomas siguen el mismo criterio que RECOM nacional. Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunas comunidades autónomas que piden elementos no diferentes, pero sí complementarios, como puede ser, pues, RECOM nacional no te exige que registres el diagnóstico en el que está basado el plan de igualdad, vamos a ver comunidades que sí, o RECOM no te exige actualmente, aunque no os puedo prometer que eso cambie, no exige actualmente que registremos la hoja estadística anexa al Real Decreto 901, mientras que hay comunidades autónomas que sí la exigen, ¿vale? Simplemente son añadidos, pequeños añadidos que vamos a tener que tener en cuenta si nuestro plan de igualdad es autonómico, porque nos lo va a validar la entidad correspondiente a esa comunidad autónoma. Siguiente punto. Identificar a las personas legitimadas para negociar. Como ya os he comentado antes, uno de los puntos importantes de conocer el ámbito territorial es saber quién está legitimado para negociar entonces ese plan de igualdad. Importantísimo, no puedo dejar de apuntar lo importante que es que nuestra comisión negociadora esté bien constituida, es decir, que esté formada por personas que estén legitimadas para formar parte de ella. Y probablemente el 901, esto es uno de los apartados que más regula, esto no significa que no queden cabos sueltos, porque quedan, es uno de los apartados que más regulan precisamente para evitar las comisiones que se constituían previas a estos reales decretos con personas no legitimadas, es decir, las comisiones ad hoc. Ahora es imposible, no vamos a conseguir en ningún caso pasar por RECOM una comisión negociadora que esté formada por personas no legitimadas para ello. Os pongo aquí las 3 opciones que existen para formar la comisión negociadora y veis que tiene de hecho nombres diferentes. Comisión negociadora como tal, esto no os preocupéis a la hora de registrar, porque si tenéis una comisión sindical o mixta y ponéis de nombre comisión negociadora no va a haber ningún problema. Pero hablando con propiedad, la comisión negociadora como tal es aquella que está formada por representación de empresa, siempre, y representación legal de las personas trabajadoras. Esta comisión solo se va a conformar cuando yo tenga RLT en todos los centros de trabajo o que todos los centros de trabajo estén representados por mi RLT. Es decir, o bien yo tengo RLT en cada uno de mis centros o bien tengo un comité intercentros con personas que han sido elegidas por toda la plantilla de todos los centros de trabajo. Esta comisión lo único que te dice es que debe ser paritaria, ¿vale? Importante, no lo pongo aquí, pero os lo recuerdo. Para verificar que esta comisión negociadora está bien constituida, importantísimo tener actas de elecciones sindicales, es decir, si yo digo sí, esta es mi RLT y estas son las personas que conforman la RLT, RECOM me va a pedir que lo pruebe. Entonces, tened a mano las actas de elecciones sindicales. Respecto a la comisión sindical, la segunda opción. ¿Cuándo tengo una comisión sindical? Tengo una comisión sindical cuando está formada por parte empresarial y sindicatos representativos del sector. ¿Cuándo tengo yo que avisar a los sindicatos representativos del sector o representativos en general? Cuando no tengo RLT. Es decir, en ningún momento en mi empresa se han celebrado elecciones sindicales, por tanto yo no tengo representación legal de las personas trabajadoras.
Nadie en mi empresa está legitimada para negociar en nombre de esas personas. Por tanto, hacemos un aviso, como ya os decía, dependiendo del ámbito territorial que tengamos, a los sindicatos representativos del sector y a los sindicatos representativos en general, y nos dice la normativa legal, esta comisión va a estar válidamente conformada por aquellas personas que contesten a la convocatoria. Nos dice, tendrá que hacer una comisión formada máximo por 6 personas por parte. Cuidado aquí con eso de que va a estar válidamente conformada con la persona o las personas que respondan a la convocatoria, te dice la normativa, en un plazo de 10 días, porque esto ocurre si contesta alguna persona. Es decir, no me vale, o por ahora no está valiendo, que yo le diga a Recon, ha pasado 10 días, no me ha contestado ningún sindicato, porque entonces no voy a tener bien constituida la comisión negociadora y no voy a poder registrar el plan, ¿vale? Mínimo una persona tiene que contestar. Y por último tenemos pues el mix, que es la comisión mixta, que es una comisión que está formada por parte de la empresa y por parte de mi RLT y de los sindicatos representativos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo tengo RLT en algunos centros de trabajo, pero en otros centros de trabajo no tengo RLT. Por tanto, voy a tener que hacer un mix de las dos situaciones anteriores. Por un lado, voy a avisar a mi RLT para que designe a alguien que participe en la comisión negociadora en nombre de esa RLT. Y luego voy a hacer un aviso, un llamado a los sindicatos representativos diciendo que tengo tal y cual centro sin RLT y por tanto necesito que alguien venga a negociar en su nombre. En este caso, en las comisiones mixtas, vamos a tener un máximo de 13 personas por parte, ¿vale? Siguiente punto. Una vez que ya tenemos la comisión bien constituida, tenemos que contar con un diagnóstico fiable y válido. Y veis que uso terminología de método científico, pero es que es cierto, es decir, cuando estamos tratando de diagnóstico de igualdad no nos podemos olvidar de qué elementos vamos a escoger y por qué vamos a escoger esos elementos para poder diagnosticar la situación. No puede existir un plan de igualdad sin un diagnóstico y sin valorar desigualdades y identificar cómo modificar esas desigualdades. Por tanto, el diagnóstico tiene que ser fiable, debe usar una metodología que garantice obtener el mismo resultado siempre que se mida el mismo elemento en las mismas condiciones, y un diagnóstico válido, es decir, tiene que ser preciso y tiene que medir lo que dice medio. En este caso, la precisión del diagnóstico va a ser la aplicación de la perspectiva de género a nivel cualitativo y a nivel transversal. Y ligado con esto, contar con una auditoría con perspectiva de género. Volvemos a hablar de perspectiva de género, sobre todo cuando hablamos de auditoría, porque lo que nos dice la normativa es tenemos que conseguir que con la auditoría conseguir la máxima, puesto de igual valor, igual retribución. El puesto de igual valor, tengo que poder establecer una metodología de valoración de puesto bajo criterios neutros que me pueda dar el valor objetivo de los mismos. Pero por otro lado, el tema de la igual retribución me tienes que decir, ¿vale? Voy a aplicar la perspectiva de género porque dentro de estos puestos de igual valor tengo que saber si los puestos que históricamente u organizacionalmente han estado ocupados por mujeres o por hombres tienen diferencias retributivas, si esos puestos con el mismo valor realmente tienen la misma retribución o no tienen la misma retribución. Punto 7. Contar con la formación necesaria y la asesoría adecuada. ¿Por qué? Ya sabemos que la comisión como tal, la comisión negociadora, debe tener una formación básica, sobre todo porque va a tener que entender diferentes elementos que se analizan en el plan de igualdad. ¿Esto puede ser suficiente? Bueno, puede ser suficiente, pero siempre va a ser recomendable que al menos tengan una formación un poco más profunda de todas y cada una de las áreas que son de obligatorio análisis en el diagnóstico, porque van a tener que tomar decisiones sobre estas áreas. ¿Qué podemos tener también? Y la normativa nos dice que podemos tener asesoría, es decir, tanto la parte social como la parte empresarial puede tener asesoría, y recomendamos evidentemente una asesoría adecuada, porque a pesar de que esta asesoría no tenga ni voz ni voto, no tenga voto, pero sí voz, va a poder aportar una visión objetiva y técnica de todo lo que se está analizando, precisamente para esos aspectos a los que no lleguemos desde la comisión de
Octavo punto, reconocer las áreas prioritarias de intervención. ¿Por qué? Aparte de que ya el propio plan de igualdad, o el propio 901 te dice tienes que priorizarme áreas, es importante tener en cuenta que hay elementos dentro de nuestro plan de igualdad que también se desglosan dentro de la propia ley de igualdad y te dice que son imprescindibles y que son prioritarios. Si os pongo aquí, por un lado, el acoso sexual y por razón de sexo, sea cual sea la característica de nuestra empresa, tenemos que tener un protocolo que por un lado prevenga y por otro lado gestione las posibles situaciones de acoso. Si no lo tenemos, esto siempre va a ser de prioritaria intervención. De hecho, podemos incluso no esperar a tener el plan registrado para elaborarlo y ponerlo en marcha como parte de la negociación del plan de igualdad, no como parte de las acciones positivas. Y por otro lado, la comunicación. Aunque pueda parecer secundario el comunicar, si tenemos un plan de igualdad y estamos trabajándolo, pero no comunicamos ni este plan de igualdad ni los procedimientos, es como si no tuviéramos nada. Por tanto, es muy prioritario el establecer el procedimiento de comunicación y realizar estas comunicaciones. Noveno punto, delimitar líneas rojas. Yo sé que las líneas rojas probablemente es lo que menos nos guste a la hora de negociar, pero existen y tenemos que tenerlas en cuenta. Por un lado, determinar qué es lo obligatorio y qué es lo opcional. Legalmente hablando, tenemos unas áreas que son de obligatorio análisis. Aquí tenemos que analizarlas y detectar desigualdades. Ahora bien, de las áreas opcionales, ¿cuáles vamos a negociar? ¿Cuáles vamos a poner sobre la mesa? ¿Y cuáles vamos a entender como líneas rojas para la negociación? ¿Por qué? Porque luego tenemos el segundo punto, que es análisis versus acción, es decir, de todas las áreas que hemos analizado, cuáles vamos simplemente a analizar de manera informativa y cuáles vamos a requerir que se intervengan y se lleven acciones a cabo, sobre todo teniendo en cuenta estos puntos opcionales que hemos podido analizar, pero que a lo mejor no tenemos la manera de realizar acciones al respecto. ¿Vale? Y por último, y termino ya, tener presente derechos y obligaciones. Ante todo, y aquí os digo unos puntos muy claves, la RLT tiene derecho a participar en la negociación del plan, la RLT tiene derecho a pedir cuanta información considere necesaria para el diagnóstico del plan y tiene la obligación de cumplir el deber de sigilo. Todo lo tratado en la comisión se debe quedar en la comisión, no puede salir de ahí ni usarse para otros fines. Y por parte de la empresa tiene el deber de aportar a la RLT la información que pida, siempre que sea posible acceder a ella. Tiene la obligación de contar con un plan de igualdad y, como comentaba Miquel anteriormente, tiene el derecho a registrar el plan de igualdad sin acuerdo si las negociaciones son infructuosas. Por tanto, volviendo al primer punto, perdamos el miedo a la negociación. Hay puntos claves que tenemos que cumplir, pero no es algo que sea complicado per se, se puede complicar evidentemente, pero que tengáis presente que la negociación es el mejor camino para poder tener nuestro plan de igualdad.